Buenos días. Para esta semana vamos a trabajar la división involucrando los números decimales. Tenemos entonces dos casos, o vamos a recordar que los números decimales se derivan precisamente de las fracciones, es decir, salen de las fracciones. Tenemos entonces el caso en el que una fracción es propia y el caso en el que una fracción es impropia. Vamos a recordar que una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador, y una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Para una fracción propia, entonces es muy importante que tengamos presente que como el numerador es más pequeño que el denominador, al dividir 3 entre 8 es necesario que se le agregue un 0 al dividendo. Es decir, que el 3 ya no sea un 3, sino que se me convierta en un 30. Para las fracciones impropias no es necesario hacer este paso. Tenemos entonces que cuando se le agrega un 0 al dividendo, es muy importante agregarle un 0 al cociente junto con una coma que me caracteriza el número decimal. Vamos a mirar entonces qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 30. Tenemos que ese número es el 4. 4 por 8, que es 24. Y tenemos que 30 menos 24 es 6. Como nuestro residuo todavía no es 0, entonces vamos a agregarle un 0 al 6 y continuamos con nuestras cifras decimales. Miramos entonces qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 60 y nos damos cuenta que ese número es el 7, porque 7 por 8 es 56. 60 menos 56 es 4. Le agregamos un 0 y miramos entonces qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 40. Y ese número es el 5. 5 por 8 es 40 y 40 menos 40 es 0. Entonces para este caso tenemos que nuestra división terminó porque ya llegamos a 0. El número que equivale o que proviene de 3 dividido 8 es el decimal 0,475. Miremos entonces el proceso para una fracción impropia. 9 dividido 4. Tenemos que, como es una fracción impropia, es muy importante que tengamos presente que no es necesario agregarle un 0. ¿Por qué? Porque en este caso el 9 es el dividendo, cumple con la condición de que sea más grande que el divisor. Vamos a mirar entonces qué número multiplicado por 4 nos da cercano al 9. Y nos damos cuenta que ese número es el 2. 2 por 4 es 8 y 9 menos 8 es 1. Como nuestro residuo no es 0, entonces vamos a agregarle un 0 al 1 de tal forma que sea un 10 y una coma al número decimal. Es muy importante tener en cuenta este paso, agregarle una coma al número decimal. Tenemos entonces que qué número multiplicado por 4 nos da cercano al 10, nos damos cuenta que ese número es el 2, 2 por 4 que es 8 y 10 menos 8 que es 2. Como el residuo aún no es 0, entonces vamos a agregarle un 0 de tal forma que se me convierta en un 20. Para este caso, entonces, miramos qué número multiplicado por 4 nos da cercano al 20 y nos damos cuenta que ese número es el 5, porque 5 por 4 efectivamente es 20. 20 menos 20 es 0. Entonces, tenemos que el número decimal que equivale a la fracción 9 cuartos es 2,25. Se puede interpretar también que 9 dividido 4 es igual a 2,25 con exactitud. Continuando entonces con nuestro tema para esta semana, vamos a realizar otros dos ejemplos más
de tal forma que nos pueda quedar bien claro este proceso. Tener en cuenta entonces que pueden existir el caso en el que las fracciones tienen cantidades más grandes y sin embargo el proceso es igual. Entonces tenemos en este caso la fracción propia 35/40. Y para este caso tenemos 97/8 como la fracción impropia. Recordemos entonces que cuando una fracción es propia, en este caso, se le va a agregar un 0 al dividendo, sin dejar de lado el paso de agregársele un 0 y una coma al divisor. Vamos a mirar entonces, para este caso vamos a tomar los tres números y nos preguntamos qué número multiplicado por 4 nos da cercano al 35. Entonces miramos que ese número es el 8, porque 4 por 8 es 32. Entonces 40 por 8, eso nos da 320. Porque 8 por 4 es 32 y simplemente se le agrega un 0. Vamos a restar entonces 350 menos 320 y eso nos da 30. Para este caso, como el residuo no es 0, entonces le vamos a agregar un 0 y empleamos el mismo paso, que número multiplicado por 4 nos da cercano al 30. Para este caso, entonces ese número es el 7. 7 por 40, que es 280, porque 7 por 4 es 28. 300 menos 280, eso nos da 20. Como el residuo aún no es 0, se le agrega un 0. Entonces, nos preguntamos qué número multiplicado por 4 nos da cercano al 20 o nos da 20. Ese número es el 5. 5 por 40, que es 200. Y 200 menos 200 es 0. Entonces vemos que no importa el tamaño de los números. Lo importante es tener en cuenta que se hace exactamente el mismo proceso. Tenemos para este caso que 35/40 equivale a 0,875 en decimal. Vamos a mirar el siguiente, que es una fracción impropia. 97 dividido 8. Entonces para este caso vamos a tomar únicamente el 9, porque el 9 es más grande que el 8. Tenemos entonces que qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 9, y ese número es el 1. 1 por 8 es 8, y 9 menos 8 es 1. Bajamos el 7, que es el procedimiento de la división normal. ¿Qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 17? Hacemos ese análisis y nos damos cuenta que es el 2. 2 por 8, que es 16. Y 17 menos 16, eso nos da 1. Como la división aún no es 0, porque no hemos llegado hasta 0, vamos a agregarle un 0 al 1 y vamos a agregarle una coma al decimal. Es muy importante tener presente eso. Entonces, nos preguntamos qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 10, y ese número es el 1. 1 por 8, que es 8, y 10 menos 8, que es 2. Como aún no es 0, entonces le agregamos el 0. Tenemos que ¿qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 20? Y ese número es el 2. 2 por 8, que es 16. Y bueno, entonces para este caso vamos a continuar nuestra división en este ladito. Tenemos por acá el 20 y tenemos el 16. Entonces, al restar 20 menos 16, eso nos da 2. Como el 2 todavía, eso nos da 4. Como el 4 todavía no es 0, entonces vamos a agregarle un 0. Y nos preguntamos qué número multiplicado por 8 nos da cercano al 40, y ese número es el 5.
5 por 8 efectivamente es 40 y 40 menos 40 que es 0. Entonces para este caso nuestra división ha terminado. Es muy importante tener presente que se continúa acá por cuestiones del espacio. Tenemos entonces que 97 octavos equivale a 12,125 en decimal.